San Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde trabajaban sus padres, pero pronto regresaron a Milán, en Italia, donde creció el pequeño Carlo. Desde temprano, él demostraba una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Mientras otros niños se distraían con juegos y bromas, Carlo parecía tener el corazón orientado hacia lo alto, una mirada que buscaba lo eterno. Su madre, Antonia Salzano, admitió que antes del nacimiento de Carlo no era muy practicante, pero fue justamente a través de su hijo que reencontró la fe. Solía decir que él era su pequeño misionero, pues incluso sin palabras, la pureza y la alegría de Carlo hablaban de Dios con intensidad. En la infancia, Carlo era como cualquier niño de su edad. Amaba a los animales, jugaba al fútbol y adoraba las computadoras. Sin embargo, había en él algo que lo diferenciaba profundamente: un amor simple y verdadero por Jesús. Desde pequeño, pedía visitar iglesias y mostraba una curiosidad inusual por el misterio de la Eucaristía. Cuando hizo su primera comunión, a los 7 años, algo cambió para siempre. Decía que la Eucaristía era su carretera hacia el cielo. Esta frase, tan breve y tan profunda, se convertiría en el centro de toda su vida espiritual. Cada día, Carlo procuraba recibir a Jesús en la misa, consciente de que aquel era el mayor encuentro posible. La devoción eucarística de Carlo no era teórica. Vivía cada misa con un fervor que impresionaba incluso a los adultos. Le gustaba permanecer en silencio ante el sagrario, contemplando, rezando, ofreciendo sus pequeños sacrificios. Mientras muchos de su edad se dejaban llevar por la distracción, él permanecía allí, en adoración, como si hablara con un amigo muy cercano. De hecho, para él Jesús era un amigo real, vivo, presente. Solía decir que estar con Jesús es como estar ante el sol. Cuanto más se está, más uno se ilumina. Los padres percibieron que había algo extraordinario en su hijo, pero sin ningún exagero ni misticismo. Carlo era alegre, juguetón, estudioso y tenía muchos amigos. En el colegio era querido por todos. No sentía vergüenza de decir que era católico, e incluso cuando se burlaban de él, mantenía una sonrisa serena. Esa autenticidad conquistaba. No predicaba con discursos, sino con el ejemplo. Su modo de ser era un reflejo de la pureza interior que irradiaba de su alma. Tenía una forma simple de evangelizar: ser bueno, alegre y coherente. La vida de Carlo también estuvo profundamente marcada por Nuestra Señora. Rezaba el rosario todos los días, sin faltar nunca. Decía que quien se pone bajo el manto de la Madre de Dios nunca se pierde. Le gustaba especialmente meditar los misterios dolorosos, contemplando el sacrificio de Jesús. Para él, la vida cristiana era un camino de amor, no de obligación. La oración no era un peso, sino una conversación entre amigos. Y así, en la sencillez de la infancia, Dios ya preparaba el corazón de aquel que sería llamado el ciberapóstol de la Eucaristía. Carlo también se destacaba por un corazón generoso. Cuando veía a alguien necesitado, procuraba ayudar, aunque fuera con pequeños gestos. Si tenía dinero guardado, lo gastaba en los pobres y no en juguetes. Su mirada de compasión era profunda y decía que ver el rostro de Cristo en los pobres era una manera de honrar al propio Jesús. Esa sensibilidad social, unida a su fe profunda, mostraba que la santidad no era una idea lejana, sino algo posible y concreto en la vida cotidiana. Con el paso de los años, Carlo empezó a entender que la santidad era la llamada de todos. Decía con frecuencia: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Esta frase expresaba su convicción de que cada persona es creada por Dios para una misión única e irrepetible. Él quería vivir plenamente su vocación de amor, incluso en las cosas pequeñas, obedeciendo a sus padres, estudiando con dedicación, siendo fiel a la oración. La santidad para él era un camino alegre, hecho de fidelidad diaria. Carlo tenía un gusto especial por la tecnología, algo natural en un chico de su época, pero lo que lo diferenciaba era la manera en que usaba ese don. Mientras muchos utilizaban Internet para distracciones, Carlo la veía como una herramienta para evangelizar.
Decía que Internet era un don de Dios, si se usa bien, y quería hacer de ella un instrumento para el bien, para llevar a Jesús a más personas. Así, aún adolescente, comenzó a crear un proyecto grandioso: catalogar todos los milagros eucarísticos del mundo. Ese proyecto nacería de su pasión por la Eucaristía y de su habilidad tecnológica. Pasaba horas programando, investigando, organizando fotos y textos, pero sin dejar de lado lo esencial: su vida de oración. Sabía que lo que hacía no era para su gloria, sino para la de Dios. El sitio web creado por él es aún hoy visitado por millones de personas y se convirtió en una de las mayores exposiciones itinerantes sobre la Eucaristía en el mundo. Todo eso hecho por un joven que, a los ojos humanos, parecía común. Esa infancia y adolescencia marcadas por una fe viva y un amor sincero por Cristo hicieron de Carlo un ejemplo luminoso para el mundo moderno. En un tiempo en que tantos jóvenes buscan sentido en cosas pasajeras, él mostró que el verdadero sentido de la vida está en Dios. La santidad de Carlo Acutis comenzó en la sencillez de la infancia y floreció en la juventud, con el perfume de la pureza y el brillo de la gracia. Su historia es una prueba de que incluso en la era digital es posible ser santo. La adolescencia suele ser un periodo de turbulencias y descubrimientos, en el que muchos jóvenes se alejan de la fe y se dejan llevar por las distracciones del mundo. Con Carlo Acutis, sin embargo, ocurrió lo contrario. Cuanto más crecía, más se acercaba a Dios. Su madurez espiritual era impresionante. A los 12 años ya vivía una vida sacramental intensa. Iba a misa todos los días, se confesaba semanalmente y rezaba el rosario con amor y devoción. Decía que la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Esta frase, que repetía con convicción, sintetizaba toda su espiritualidad y el sentido de su vida. Comprendía el misterio eucarístico con la profundidad de un místico y la sencillez de un niño. Carlo veía en la Eucaristía al mismo Jesús vivo y presente, y esa certeza guiaba todos sus gestos. Cuando salía de la misa, irradiaba alegría, como quien ha encontrado el mayor tesoro. Solía decir que, cuanto más recibimos la Eucaristía, más nos volvemos semejantes a Jesús. Para él, la comunión era el alimento del alma, la fuerza para amar, el centro de la existencia. Era común verlo arrodillado ante el sagrario, rezando en silencio por largos minutos, con los ojos fijos en el tabernáculo. Decía que allí se sentía verdaderamente en casa, pues, ante Jesús, nunca se está solo. Sus compañeros de escuela lo admiraban por su serenidad y gentileza. Aún siendo muy inteligente y habilidoso con las computadoras, Carlo nunca se vanagloriaba. Tenía una humildad natural, fruto de su intimidad con Dios. Cuando algún amigo enfrentaba dificultades, él era el primero en acercarse, escuchar y consolar. No juzgaba a nadie y su presencia traía paz. Creía que el amor de Cristo se manifiesta en cada pequeño gesto y procuraba vivir esa caridad cada día. Cuando veía a alguien triste, se empeñaba en sonreírle. Cuando percibía injusticias, no se callaba. La fe lo hacía fuerte, pero sin perder jamás la dulzura. Su devoción a la Eucaristía lo llevaba también a un profundo amor por los sacerdotes y por la Iglesia. Decía que, después de la Eucaristía, el mayor regalo que Dios nos ha dado es el sacerdocio. Rezaba con frecuencia por los sacerdotes y se entristecía cuando oía críticas a la Iglesia. Para él, la Iglesia era una madre que acoge y cuida, incluso con sus heridas humanas. Carlo entendía, con una sabiduría impresionante para su edad, que el cristiano no debe abandonar la Iglesia a causa de los pecados de los hombres, sino permanecer fiel por amor a Cristo. Ese amor a la Iglesia y a la Eucaristía lo convertía en un verdadero apóstol en medio del mundo digital. La gran obra de su juventud fue el proyecto sobre los milagros eucarísticos. Carlo pasó meses investigando, estudiando y organizando material sobre cada milagro reconocido por la Iglesia. Su deseo era simple pero grandioso: hacer que más personas creyeran en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Él mismo decía:
Las personas hacen filas durante horas para asistir a un concierto o a una película, pero no dedican ni 5 minutos a Jesús en el sagrario. Esta observación tan directa y sincera revelaba el corazón misionero de un joven que comprendía la urgencia de evangelizar su tiempo. Quería usar Internet para mostrar que Dios está vivo. Con apenas 15 años, Carlo creó una exposición virtual con más de 130 milagros eucarísticos catalogados, traducidos a varias lenguas, con mapas e imágenes. El proyecto se difundió rápidamente por el mundo, transformándose en una exposición itinerante que recorrió decenas de países. Lo que impresiona es que todo fue hecho sin pretensión de fama. Carlo quería solamente que las personas se enamoraran de Jesús. Decía, la santidad no es una cuestión de edad, sino de amor. Ese amor lo movía en todo, y su fe era contagiosa, especialmente entre los jóvenes. A pesar de vivir en una era dominada por la superficialidad y las redes sociales, Carlo lograba estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Usaba la tecnología, pero no se dejaba dominar por ella. Limitaba el uso de la computadora y de la televisión, diciendo que no se debe desperdiciar el tiempo que Dios nos ha dado con cosas que nos alejan de Él. Esa conciencia del valor del tiempo era una de las marcas de su vida. Sabía que cada día era una oportunidad de amar más, de santificarse, de servir. El tiempo, para Carlo, era un don demasiado precioso como para desperdiciarlo en banalidades. La alegría era otro rasgo marcado de su personalidad. Carlo vivía con una sonrisa en el rostro y una ligereza de alma que impresionaba. No porque no tuviera problemas, sino porque confiaba plenamente en Dios. Cuando algo no salía bien decía, Dios es nuestro GPS. Si erramos la ruta, Él recalcula el camino. Esta metáfora simple muestra la profundidad de su fe y su comprensión del amor divino. Sabía que Dios conduce todo para el bien de quienes lo aman. Por eso no se dejaba abatir por las contrariedades. Vivía con esperanza y transmitía esa esperanza a los demás. Carlo también tenía una devoción especial a los ángeles de la guarda. Rezaba diariamente pidiendo protección y orientación. Decía que el ángel era el mejor compañero de viaje hacia el cielo. En una época en la que tantos jóvenes se sienten solos, él descubría en la espiritualidad católica una compañía constante. Veía en lo invisible una realidad más concreta que aquello que se podía tocar. Esa fe profunda lo convertía, incluso joven, en un verdadero místico moderno, un ejemplo de que la santidad es actual, accesible, viva y luminosa. En los últimos años de su vida, Carlo intensificó aún más su devoción a la Eucaristía. Participaba en la misa todos los días, adoraba con frecuencia al Santísimo y animaba a los amigos a hacer lo mismo. Decía que, si las personas supieran lo que es la misa, tendrían que hacer fila para entrar. Su fe era una invitación a la conversión. No se contentaba con ser un buen cristiano. Quería que todos encontraran la alegría que él había encontrado en Cristo. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa suya se volvía un reflejo de la presencia de Dios. Su juventud fue breve, pero plenamente vivida en santidad. A los 15 años, en el apogeo de la juventud, Carlo Acutis comenzó a sentirse cansado, con fiebres constantes y dolores en el cuerpo que no se iban. Sus padres, preocupados, lo llevaron al médico, creyendo que sería solo una gripe fuerte. Sin embargo, el diagnóstico fue devastador. Leucemia fulminante tipo M3, una de las formas más agresivas de la enfermedad. En pocos días, Carlo comprendió que su tiempo en la tierra sería breve. Y, lejos de desesperarse, acogió la noticia con una serenidad impresionante. Dijo a su madre con una mirada llena de luz, «Ofrezco todos mis sufrimientos al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que ir al purgatorio e ir directo al cielo». Esta frase, tan simple y profunda, revela la madurez espiritual de un verdadero santo. Desde el inicio de la enfermedad, Carlo no se quejó. Al contrario, decía que cada dolor era una oportunidad de unirse más a Cristo crucificado. Pedía solamente que nadie sufriera por causa de él. Quería que todos permanecieran serenos, confiando en Dios. Los médicos
se sorprendían de su tranquilidad ante el dolor. Incluso en medio de fuertes tratamientos y hospitalizaciones, Carlo mantenía el buen humor y la sonrisa. Cuando alguien lo visitaba, él preguntaba: ¿estás bien? ¿Estás rezando? Su preocupación era siempre por los otros, nunca por sí mismo. Aquello que para muchos sería desesperación, para él era un altar de ofrenda. Durante los días de hospital, Carlo mantuvo su rutina espiritual en la medida de lo posible. Llevaba el rosario, rezaba, meditaba sobre los misterios de la vida de Cristo. Decía que el sufrimiento, cuando es aceptado con amor, se convierte en un tesoro espiritual. Entendía la cruz como un don, no como un castigo. Para él, el sufrimiento tenía sentido porque lo unía a Jesús, que también sufrió por amor. «El Señor me ha dado mucho más de lo que merezco», decía, con una serenidad que conmovía profundamente a quien lo oía. Los enfermeros testimoniaban que, al entrar en su habitación, sentían paz. Era como si aquel adolescente transformara el hospital en un pequeño santuario. Aún débil, Carlo no dejó de evangelizar. Hablaba a los enfermeros sobre la importancia de confesarse, de ir a misa, de confiar en Dios. Una enfermera relató que él le dijo: «Debes acercarte a los sacramentos porque te ayudan a estar más cerca de Jesús». Esas palabras simples sembraron semillas en muchos corazones. Carlo veía en cada persona a un hijo amado de Dios y quería que todos conocieran ese amor. Su misión, que había comenzado por Internet, ahora se cumplía en el lecho del dolor, con el testimonio silencioso de la fe vivida hasta el final. Sus padres quedaron profundamente conmovidos por la serenidad del hijo. Su madre recuerda que en los últimos días él repetía: «Mamá, no tengas miedo, Jesús es mi único deseo». Esas palabras sonaban como un eco del alma de un santo. Carlo veía la muerte no como un final, sino como el inicio de la verdadera vida. Decía que el cielo nos espera, y cada minuto aquí es una preparación para allá. Esa convicción lo hacía invencible frente al dolor. Cuando el cuerpo ya estaba debilitado, todavía encontraba fuerzas para sonreír y consolar a quienes lo rodeaban. Antes de morir, Carlo pidió 2 favores a sus padres. El primero, que no gastaran dinero en flores para su funeral, sino que ayudaran a los pobres. El segundo, que fuera sepultado en Asís, la ciudad de San Francisco, a quien tanto amaba. Decía que Asís es el lugar donde me siento más en casa. Estos pedidos muestran su desapego y su amor por la pobreza evangélica. Quería, hasta el final, vivir como un verdadero discípulo de Cristo, en la humildad y en el servicio. Sus padres atendieron sus deseos con lágrimas, pero también con gratitud, por haber sido testigos de una santidad tan luminosa. El 12 de octubre de 2006, día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora Aparecida, Carlo Acutis partió hacia el cielo. Tenía apenas 15 años. Su rostro al fallecer parecía sereno, casi sonriente, como quien se duerme en los brazos de Dios. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y causó gran conmoción. Amigos, profesores, sacerdotes y desconocidos se unieron en oración. Todos sentían que no habían perdido a un joven, sino ganado a un intercesor en el cielo. Su funeral fue una mezcla de lágrimas y esperanza. Era imposible no percibir que algo sagrado se había manifestado en aquella breve vida. Los días siguientes a su muerte estuvieron marcados por testimonios de conversión y gracias. Muchos que lo conocieron comenzaron a rezar con más fervor, a confesarse, a frecuentar la misa. Su sitio sobre los milagros eucarísticos pasó a ser aún más visitado, y muchas personas relataron curaciones espirituales y físicas después de pedir su intercesión. Carlo había dicho que desde el cielo continuaría su trabajo de evangelización. Y de hecho, su influencia creció exponencialmente después de su muerte. La santidad que él decía ser el atajo más rápido hacia la felicidad, ahora brillaba con fuerza a través de su ejemplo. En Asís, su cuerpo fue sepultado con sencillez, conforme deseaba. Años después, al ser exhumado, su cuerpo fue encontrado incorrupto, vistiendo jeans, zapatillas y sudadera, el mismo atuendo que usaba en vida,
símbolo de un santo de los tiempos modernos. Esta imagen conmovió al mundo. Por primera vez, muchos se dieron cuenta de que la santidad es posible también en la era digital, en medio de la juventud, en lo cotidiano. Carlo se convirtió en un signo profético de que la gracia de Dios actúa en todos los tiempos, incluso en el siglo XXI. El sufrimiento de Carlo fue breve, pero profundamente fecundo. Su vida, marcada por la cruz, mostró que el amor es más fuerte que el dolor. Vivió la enfermedad como un camino de purificación, ofreciendo todo a Dios con amor y confianza. No buscó milagros para sí mismo, sino que deseó que su vida fuese un milagro para los demás. Y así fue. Su entrega total a Cristo en el sufrimiento es un testimonio que resuena en los corazones de todos aquellos que sufren, recordando que la cruz, cuando es abrazada con fe, se transforma en luz. Tras su muerte, la fama de santidad de Carlo Acutis se difundió rápidamente por toda Italia y poco después, por el mundo. Las personas que lo habían conocido testimoniaban sobre su sonrisa serena, su bondad y su profunda fe en Dios. Muchos jóvenes comenzaron a inspirarse en su vida simple, pero extraordinaria. En poco tiempo, Carlo pasó a ser conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, un título que expresa a la perfección su misión: llevar el amor de Jesús eucarístico a las personas por medio de la tecnología. Él había usado Internet, tan marcada por distracciones y vicios, como un instrumento de evangelización, y ahora, desde el cielo, esa misión se multiplicaba de forma aún más poderosa. La Iglesia comenzó a recibir innumerables relatos de gracias alcanzadas por la intercesión de Carlo. Personas con enfermedades graves decían haber experimentado curaciones tras pedir sus oraciones. Jóvenes que estaban alejados de la fe comenzaron a volver a la Iglesia, inspirados en su historia. Muchos sacerdotes testimoniaban confesiones largas de fieles conmovidos por su ejemplo. El sitio que él había creado sobre los milagros eucarísticos se convirtió en un portal de fe, visitado por millones de personas en todo el mundo. Era como si Dios continuara actuando a través de aquel adolescente que siempre quiso hacer el bien. La semilla plantada por Carlo comenzó a florecer abundantemente. Uno de los milagros reconocidos oficialmente por la Iglesia para el proceso de beatificación de Carlo ocurrió en Brasil, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Un niño de apenas 6 años que sufría una rara anomalía en el páncreas y no conseguía alimentarse. Fue completamente curado después de tocar una reliquia de Carlo y de que la familia rezara pidiendo su intercesión. El caso fue estudiado por un equipo médico y teológico del Vaticano y sin explicación científica fue reconocido como milagro. El propio Papa Francisco confirmó la autenticidad de la curación y aprobó el decreto de beatificación. Así, un joven italiano y un niño brasileño se unieron místicamente en la historia de la fe, mostrando que la santidad no conoce fronteras. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en la Basílica de San Francisco de Asís, en una ceremonia que conmovió al mundo. El cuerpo del joven, expuesto en un relicario de vidrio, vestía la ropa sencilla que usaba en vida: jeans, zapatillas y sudadera, recordando a todos que la santidad es posible en medio de la vida común. Durante la homilía, el cardenal Agostino Ballini, representante del Papa, declaró: Carlo Acutis fue un modelo de alegría, de sencillez y de gran amor por la Eucaristía. La imagen de aquel adolescente sonriente, reposando serenamente en Asís, tocó profundamente los corazones de fieles de todas las edades. El Papa Francisco, en diversas ocasiones, mencionó a Carlo como un ejemplo para la juventud moderna. En la exhortación apostólica Christus Vivit, el Santo Padre destacó: el joven beato Carlo Acutis supo utilizar las nuevas tecnologías para transmitir el Evangelio, poniéndolas al servicio de Cristo. Esta frase del Papa resonó por el mundo y despertó a una nueva generación de católicos conscientes de que la fe y la tecnología no son enemigas, sino que pueden caminar juntas cuando están orientadas por el amor de Dios.
Carlo se convirtió así en el patrono de los internautas, de los programadores y de todos los que buscan evangelizar en el mundo digital. Tras su beatificación, miles de peregrinos pasaron a visitar su tumba en Asís. Jóvenes de varias partes del planeta dejaban cartas, objetos, rosarios y promesas ante su urna. Muchos relataban conversiones, reconciliaciones familiares y renacimientos espirituales. El lugar se convirtió en un verdadero santuario de la juventud, un punto de encuentro entre fe y modernidad. La ciudad de San Francisco, que un día acogió al poverello de Asís, ahora también acogía al joven santo de la era digital. El mismo amor que unió a Francisco y a Carlo, el amor ardiente por Cristo y por la Eucaristía, seguía transformando vidas siglos después. Pero el mayor legado de Carlo no fue tecnológico, sino espiritual. Mostró que la santidad no es privilegio de algunos, sino vocación de todos. Su vida enseña que es posible vivir en el mundo sin dejarse corromper por él. Muestra que es posible usar la computadora, el celular e Internet de modo santo, con pureza de intención y amor a Dios. Carlo decía que la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Esta frase resume su filosofía de vida y el secreto de su alegría: poner a Cristo en el centro de todo. Vivió apenas 15 años, pero su vida tuvo el peso y la profundidad de un alma eterna. El impacto de su historia fue tan grande que muchos jóvenes comenzaron a organizarse en grupos de oración y evangelización inspirados en su ejemplo. En las redes sociales se multiplicaron perfiles dedicados a divulgar su mensaje. Iglesias y escuelas crearon proyectos catequéticos con su nombre. Su figura se convirtió en símbolo de una nueva primavera de la fe entre los jóvenes católicos. En un mundo sediento de autenticidad, Carlo se convirtió en el rostro de una juventud que no tiene miedo de ser santa. Decía: cuanto más nos acercamos a la Eucaristía, más nos volvemos semejantes a Jesús, y en la tierra ya experimentamos el cielo. El legado de Carlo alcanzó también a las familias. Muchos padres, conmovidos por su historia, redescubrieron la importancia de educar a los hijos en la fe. Su propia madre, Antonia, se convirtió en una testigo viva del amor de Dios, dando conferencias y participando en eventos en varias partes del mundo, llevando el mensaje de su hijo. Ella suele decir que Carlo fue un signo visible de un amor invisible. Esta expresión sintetiza la misión de aquel joven que, incluso después de la muerte, sigue llevando luz y esperanza a millones de corazones. La santidad de Carlo Acutis es un recordatorio de que Dios no exige lo imposible. Solo pide que hagamos lo ordinario con amor extraordinario. Carlo no realizó grandes hazañas a los ojos del mundo, pero vivió el Evangelio con radicalidad y alegría, y eso es lo que lo convirtió en santo. Su legado permanece como una llama encendida, especialmente entre los jóvenes que desean vivir la fe de modo verdadero. Él demostró que es posible ser moderno sin ser mundano, usar Internet sin perder el alma y vivir la santidad en el siglo XXI con el corazón orientado a lo eterno. Carlo Acutis vivió en una época marcada por la velocidad de la información, la cultura de la imagen y el fascinante atractivo de la tecnología. Sin embargo, al contrario de tantos jóvenes que se pierden en las distracciones virtuales, él descubrió una manera singular de transformar el ambiente digital en terreno fértil para la evangelización. A su mirada, Internet no era un enemigo de la fe, sino un instrumento poderoso que podía servir al bien si se usaba con sabiduría y pureza de intención. Decía que Internet puede ser utilizada como un instrumento para la gloria de Dios, y veía en ello una misión personal: inundar el mundo virtual con la luz del Evangelio. En un tiempo de pantallas frías y corazones distraídos, Carlo consiguió unir lo digital y lo divino. La revolución espiritual que inició Carlo no se dio con palabras elocuentes ni grandes discursos, sino con coherencia de vida. Usaba la tecnología como extensión de su alma. Mientras muchos veían la red como un lugar de vanidad y competencia, él veía un campo misionero. Programaba sitios, organizaba datos,
estudiaba lenguajes de computadora y en todo eso veía una oportunidad de hablar de Dios. Su sitio sobre los milagros eucarísticos se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la inteligencia pueden caminar juntas. Carlo decía, los milagros son los signos del amor de Dios que nos invitan a creer. Su exposición digital, que hoy recorre los continentes, es el testimonio vivo de un apóstol que supo transformar el teclado en rosario y la pantalla en altar. Para Carlo, la verdadera revolución digital debía comenzar en el corazón. Decía que la santidad es el software que debemos instalar en el alma para no ser infectados por el pecado. Hablaba de ello con el lenguaje de su tiempo, haciendo accesible el Evangelio a los jóvenes que crecieron rodeados de tecnología. Era consciente de que el mundo moderno ofrecía innumerables tentaciones, pornografía, egoísmo, superficialidad, pero creía que la gracia de Dios era más fuerte que cualquier algoritmo del mal. Por eso, procuraba enseñar con el ejemplo que la pureza no es debilidad y que vivir en estado de gracia es el mayor poder que un joven puede tener. Para él, el pecado era un virus y la confesión, el antivirus que restaura el alma. Carlo comprendía que el mundo digital necesitaba testimonios auténticos, no discursos vacíos. No se limitaba a hablar de Dios, vivía lo que decía. En los juegos, en las redes sociales, en las conversaciones con amigos, mantenía siempre un tono de bondad, respeto y luz. Evitaba chismes, no compartía contenidos que pudieran herir a alguien y nunca usaba Internet para exhibirse. Decía que, cuanto más nos dejamos amar por Dios, más nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor. Esa era su lógica digital. En lugar de buscar me gusta, buscaba almas. En lugar de seguidores, buscaba discípulos de Cristo. Su presencia en línea era una extensión de su comunión eucarística. La influencia de Carlo superó el espacio físico y penetró profundamente en la cultura de la comunicación. Muchos estudiosos del fenómeno religioso lo llaman el primer influencer de Dios. Sin embargo, a diferencia de los influenciadores del mundo, él no promovía su propia imagen, sino la de Cristo. Su vida muestra que ser santo en el siglo XXI significa ser coherente, incluso cuando nadie está mirando. En tiempos de apariencias y filtros, Carlo recordaba que el mayor filtro es la mirada de Dios, que ve el corazón. Su autenticidad atrajo multitudes, precisamente porque no había en él contradicción entre fe y vida. Se convirtió en una respuesta silenciosa a una generación sedienta de sentido. La revolución que Carlo inició es también un llamado a la responsabilidad digital de los cristianos. Creía que cada clic y cada palabra tienen peso moral y que Internet puede ser un campo de pecado o de gracia, dependiendo de la intención con que se usa. Por eso insistía en que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Para él, eso incluía la manera de navegar, lo que se publica, lo que se comenta. El mundo digital, decía, es un espejo del alma humana, y cada cristiano debe reflejar allí la luz de Cristo. Esta visión espiritual y moderna lo convirtió en un pionero de una nueva forma de evangelización, una evangelización que atraviesa cables, códigos y corazones. El ejemplo de Carlo inspiró a toda una generación de jóvenes católicos que decidieron usar las redes sociales como instrumentos de fe. Muchos pasaron a crear contenidos sobre la Eucaristía, la vida de los santos, la devoción mariana y la oración, citando a Carlo como referencia. En un tiempo en que la fe parecía distante de los jóvenes, él mostró que la santidad es posible en cualquier ambiente, incluso en el digital. La tecnología en manos de quien ama a Dios se convierte en un sacramento del bien. Carlo probó que ser moderno y ser santo no son realidades opuestas, sino complementarias. La modernidad, cuando es iluminada por la fe, puede transformarse en camino de salvación. La revolución digital de Carlo también se manifiesta en la forma en que inspiró a la Iglesia a dialogar con el mundo moderno. Sacerdotes, religiosos y laicos comenzaron a comprender que evangelizar las redes
es una misión urgente. El ejemplo de Carlo se convirtió en una referencia pastoral, recordando que el Evangelio debe anunciarse también en los espacios virtuales, donde millones de almas buscan respuestas. Su testimonio reavivó en la Iglesia el deseo de acercar el lenguaje del altar al lenguaje de Internet, de unir tradición e innovación sin perder la esencia de la fe. Demostró que es posible ser fiel al magisterio y al mismo tiempo comunicar la verdad con creatividad. En el corazón de esa revolución está el amor a la Eucaristía. Carlo nunca se alejó de su fuente espiritual. Toda su vida digital estaba sostenida por su vida sacramental. Decía, la Eucaristía es mi carretera hacia el cielo. Y esa carretera pasaba también por la fibra óptica, por las computadoras y por los sitios que creaba. La tecnología, para él, era un don de Dios, y como todo don, debía ser santificada por el amor. Carlo mostró al mundo que la santidad puede hacerse clic, compartirse y vivirse en tiempo real. No solo usó Internet, la consagró, transformándola en un canal de gracia. Hoy, la revolución de Carlo continúa. Su ejemplo resuena en las generaciones que ven en él un signo de esperanza en medio del ruido del mundo digital. Es el recordatorio de que Dios no está ausente de la modernidad, sino que espera ser encontrado incluso en las pantallas. Carlo Acutis probó que es posible ser joven, tecnológico y profundamente santo, y su vida nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estamos usando los dones que Dios nos ha dado? Porque, como él mismo decía, la tristeza nace cuando nos miramos a nosotros mismos. La felicidad comienza cuando miramos a Dios. Esta es la revolución de Carlo, hacer del mundo digital un espejo del cielo. La vida de San Carlo Acutis no terminó con su muerte, solo cambió de forma. Lo que comenzó como el testimonio silencioso de un joven italiano se convirtió en un mensaje universal, capaz de tocar corazones en todos los continentes. En un mundo cada vez más fragmentado, donde los jóvenes buscan identidad y propósito, Carlo se alza como un faro de sentido. Prueba que la santidad es posible sin abandonar la juventud, sin dejar de ser alegre, moderno o creativo. La verdadera revolución que inició fue interior, una revolución de amor, de coherencia y de fe viva. Su mensaje no es solo para católicos, sino para todos los que buscan la verdad con sinceridad. San Carlo recuerda a la juventud que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia, en su fama o en sus conquistas, sino en la capacidad de amar. En un tiempo en que tantos se pierden en la búsqueda de reconocimiento en las redes sociales, él nos muestra que solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano. Carlo decía que quien se pone ante el sol de la Eucaristía se vuelve luminoso. Esta imagen resume su espiritualidad. El joven que encontró en la presencia real de Cristo la fuente de la felicidad auténtica. Enseña que la santidad no es algo distante, sino una meta concreta para quien vive con el corazón orientado a Dios. La juventud de San Carlo Acutis es un espejo en el que los jóvenes de hoy pueden verse reflejados. Amaba los videojuegos, la tecnología, los amigos y los deportes. No era un joven aislado del mundo, sino un cristiano inserto en él, viviendo la fe de modo natural y contagioso. Su diferencia no estaba en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. Todo con amor, todo con pureza, todo por Dios. Carlo transformaba lo ordinario en extraordinario, porque vivía cada día como una oportunidad de santificación. Su vida es la prueba de que ser santo no significa huir del mundo, sino iluminarlo. Es la santidad que nace de lo cotidiano, del deber bien cumplido y de la alegría de amar. El mensaje de Carlo es también una invitación a la coherencia y a la autenticidad. Nunca ocultó su fe para agradar a los demás, pero tampoco la impuso con arrogancia. Evangelizaba con naturalidad, con pequeños gestos, con su serenidad. Decía que la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Esta frase, tan simple, es un programa de vida. En tiempos de ansiedad y depresión, Carlos señala el camino de la curación espiritual. Salir de sí,
y volver la mirada al amor divino. No vivió en busca de aplausos, sino de almas. Su mayor alegría era ver a otros acercarse a la Eucaristía y descubrir el tesoro escondido en el altar. San Carlo deja también un llamamiento profundo a las familias. Recuerda a los padres que la fe se aprende primero en casa y que el ejemplo habla más alto que cualquier palabra. Fue su propia madre quien testificó la transformación espiritual a través del Hijo. Él, con su vida simple y santa, reavivó la llama de la fe en su hogar. Este es uno de los mayores milagros de Carlo, mostrar que los hijos pueden conducir a los padres a Dios. En un tiempo en que tantos hogares viven sin oración, sin diálogo y sin espiritualidad, su historia es un recordatorio de que el amor familiar es el primer terreno donde germina la santidad. Pero quizás el mensaje más urgente de San Carlo Acutis sea el llamado a la adoración eucarística. Decía que la Eucaristía es mi carretera hacia el cielo, y no solo como una bella frase, sino como una verdad vivida. Su vida estuvo centrada en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Para él, el secreto de la felicidad estaba en la intimidad con Jesús Eucarístico. Y eso es lo que hoy pide a los jóvenes, que encuentren tiempo para estar ante Dios, que redescubran el valor de la misa, de la confesión y de la oración. Carlo enseña que, en medio del ruido del mundo, el corazón solo encuentra paz en el silencio de la presencia divina. El mensaje de Carlo también resuena como antídoto contra el relativismo moral y espiritual de nuestra época. No tenía miedo de afirmar que la verdad existe y que tiene un nombre: Jesucristo. Para él, seguir a Cristo era la elección más lógica, más bella y más inteligente que alguien podía hacer. Decía que estar siempre unido a Jesús es mi plan de vida. Esa unión no era teórica, sino práctica, hecha de fidelidad cotidiana, de amor a la Iglesia y de servicio al prójimo. Vivió como un soldado de la luz, combatiendo el mal con la pureza del corazón y el bien que hacía discretamente, sin alarde. Carlo mostró que el heroísmo cristiano es silencioso, pero poderoso. Hoy, San Carlo Acutis habla a una generación conectada, pero muchas veces desconectada de sí misma. Es un recordatorio de que el alma también necesita conexión, no con una red de wifi, sino con el corazón de Dios. Su testimonio es un puente entre el cielo y la internet, entre el altar y la pantalla, entre la santidad y la modernidad. El joven santo de la era digital es la señal de que la gracia puede habitar en cualquier ambiente, incluso en las redes sociales, siempre que el corazón esté anclado en la oración. Es la prueba viva de que Dios continúa eligiendo instrumentos simples para realizar obras extraordinarias. El llamado de San Carlo es también un desafío para toda la Iglesia: evangelizar sin miedo, con creatividad y fidelidad. Mostró que no es necesario ser sacerdote, teólogo o misionero para llevar almas a Dios. Basta con ser fiel en el lugar donde uno está. Carlo vivió el Evangelio en la escuela, en Internet, en los juegos, en las amistades. Su santidad es accesible, práctica y profundamente humana. Enseña que cada cristiano está llamado a ser un reflejo de la luz divina y que la misión de todo bautizado es santificar el propio tiempo. Su vida es un manual de cómo vivir el siglo XXI sin perder el alma. Por último, San Carlo Acutis nos deja una promesa y un desafío. La felicidad es mirar a Dios. Cuanto más nos unimos a Él, más nos volvemos santos. Esta es la síntesis de su corta pero brillante existencia. Vivió poco, pero vivió intensamente para el cielo. Su presencia permanece entre nosotros como un recordatorio de que la santidad es real, cercana y posible. Carlo no es solo un ejemplo, es un amigo, un intercesor, un modelo de esperanza para los jóvenes de todo el mundo. Y tal como prometió, continúa desde el cielo evangelizando, mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras y que el verdadero paraíso comienza cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas.